Señorías, desde el Grupo Parlamentario Vox volvemos a traer a debate una iniciativa en materia educativa, en esta ocasión referente a los servicios de transporte a los centros educativos. Bien, como ustedes saben, Cantabria cuenta con un buen sistema educativo, con una importante red de centros educativos públicos y concertados, donde se cursa tanto la educación obligatoria como la educación posobligatoria. Y afortunadamente son muchos los alumnos que, una vez terminada su etapa obligatoria, desean seguir formándose y, por tanto, cursando estudios de bachillerato o formación profesional. Pero, desafortunadamente, también son muchos los alumnos que, al dar este paso, deben enfrentarse a un nuevo problema por la falta de transporte al centro educativo, bien sea por la ausencia de este o porque éste sea inadecuado e inaccesible. Sobre todo aquellos que tienen que desplazarse diariamente a otros municipios para cursar sus estudios. Hace un par de semanas veíamos los casos de aquellos alumnos que tenían que desplazarse diariamente de Santoña a Laredo, de Ramales a Laredo, y ya comentamos que había otros muchísimos más casos en Cantabria. Por tanto, es evidente, señorías, que esta situación de falta de acceso al centro educativo puede generar desigualdades entre el alumnado, llegando incluso, en algunos casos más extremos, a truncar un proyecto educativo y, por tanto, un proyecto de vida. Por este motivo, parece también evidente que debemos de adoptar medidas para facilitar el acceso al transporte de aquellos alumnos que así lo necesiten para seguir cursando sus estudios posobligatorios. Y debemos hacerlo dando respuesta a una doble problemática existente. Por un lado, la de aquellos alumnos que desean acudir a sus centros de referencia, es decir, donde han cursado la educación básica, que tenían transporte gratuito y que queremos facilitarles que sigan cursando bachillerato, donde tenemos aproximadamente unos 8.500 alumnos en presencial, o que cursen formación profesional, donde tenemos unos 11.300 alumnos. Y, por otro lado, la de aquellos alumnos que quieren realizar estudios posobligatorios en otros centros que no son los de su referencia. Bien, dentro de la defensa de las diferentes soluciones posibles, hace un par de semanas, cuando tratamos esta misma cuestión en el debate de una moción del Grupo Socialista, esto nos achacaron que compartíamos la problemática, pero que no les apoyábamos. Y llegaron a decir, con brocha gorda, que Vox está en contra de las familias y de los jóvenes, cuando habíamos presentado una enmienda para hacer frente de manera realista a este problema, corrigiendo los evidentes defectos de la iniciativa socialista, defectos que no entendemos por qué vuelven a replicar en la enmienda que han presentado. En primer lugar, porque planteaban un plazo irreal para solucionar el problema del transporte de aquellos alumnos que cursan estudios posobligatorios en sus centros de referencia. Plantear que se resuelva en 6 meses un problema complejo que la izquierda no ha sido capaz de solucionar en 12 años no parecía razonable. Otra cuestión es que se plantea ir resolviendo progresivamente esta problemática a corto y medio plazo, como ha presentado Vox, que evidentemente ahora sí que es factible, dado que ni la izquierda ni Zuloaga se encuentran en el Gobierno de Cantabria. Si no, probablemente hubieran necesitado otros 12 años más. Y, en segundo lugar, y con relación al transporte de aquellos alumnos que cursan sus estudios en los centros que no son los de referencia, porque planteaban alterar o modificar los recorridos actuales de las líneas de transporte para atender a estos alumnos, sin importarles a aquellas personas, aquellas familias o aquellos barrios que dejarían de tener transporte público, situación que también hemos corregido con esta iniciativa. Por tanto, queda claro que Vox sí que está con las familias y con los jóvenes. Lo estamos demostrando en este momento. Con quien no está Vox es con aquellos que traen iniciativas a esta Cámara imposibles de ejecutar, no para solucionar un problema, sino para buscar un buen titular. Con quien no está Vox es con aquellos que pretenden alterar el servicio de las líneas de autobuses, dejando sin él a parte de los ciudadanos que llevan años disfrutando de este servicio, por no decir décadas. Con quien no está Vox es con aquellos que tratan de enmendar esta iniciativa atacando el pacto por la educación en Cantabria. Con quien no está Vox es con aquellos que establecen en sus enmiendas alumnos de primera y alumnos de segunda en función de la titularidad del centro educativo al que pertenecen y, por tanto, familias de primera y familias de segunda. Con quien no está Vox en materia educativa, señor Gutiérrez, es
con el intervencionismo caduco que procesa el Partido Socialista. Porque Vox está con las familias y con los jóvenes, con todos, sin distinción. Vox está en la defensa de la libertad educativa como principal ascensor social de las clases más humildes. Vox está en la defensa del Pacto por la Educación en Cantabria como mecanismo o hoja de ruta para mejorar un buen sistema educativo, que es el que tenemos en Cantabria. Y Vox está en defensa de la igualdad como principio constitucional que es. Y, por tanto, ya le adelanto, señor Gutiérrez, que no aceptaremos su enmienda. Y por todo ello también hemos traído esta iniciativa donde instamos al Gobierno de Cantabria a adoptar progresivamente las medidas necesarias para garantizar transporte escolar a aquellos alumnos que así lo necesiten para seguir cursando estudios posobligatorios en sus centros de referencia, es decir, donde han cursado la educación básica, y adoptar progresivamente las ayudas necesarias para facilitar transporte a aquellos alumnos que así lo necesiten en función de la renta familiar y del rendimiento académico para seguir cursando estudios posobligatorios en centros de la región que no son los de referencia e independencia de su titularidad. Y repitiendo la explicación final de la semana pasada, de hace 15 días, entendiendo el concepto de rendimiento académico no como el de la búsqueda de expedientes brillantes, pero sí como la garantía de compromiso de que los alumnos cumplan sus obligaciones educativas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda, tiene la palabra el señor Aguirre. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, miembros del Gobierno. Bueno, pues